Bien, ahí está, ahora empezó a grabar. Hace rato no empezó a grabar, así que bueno, tuve que, porque se me actualizó, entonces se tuve que reiniciar, no me queda otra. Así que bueno, vamos a arrancar el repasito, así nos vamos lo más temprano posible, que ya hemos perdido 40 minutos, pero nos vamos muy temprano, no se un problema. Eh, bueno, en la unidad uno habíamos visto al principio algo de la matriz energética para darles alguna introducción. Después dijimos básicamente la diferencia entre upstream, midstream, downstream, que eso digamos, era dato curioso para que ustedes lo supieran y para que más o menos estuvieran enfocados en lo que íbamos a ver en el cursado. Y después empezamos a hablar ya sí de algo importante, por ejemplo, el origen del petróleo, para recordarles, ¿sí? La imagen ahí, el petróleo no proviene de los dinosaurios, recuerden, ¿sí? Es un cuento medio malo que se cuenta siempre, o sea, uno asume y relaciona el petróleo con dinosaurios, no, si bien son organismos de la época, no son dinosaurios, son microorganismos, pueden ser algas marinas, algunas plantas terrestres, zooplancton, fitoplancton, son organismos vivos que mueren y que una vez que mueren empiezan a depositarse en la roca, esa roca se va tapando y eso permite que falte oxígeno. Al faltar oxígeno se desarrollan unas bacterias, que eran las bacterias anaeróbicas, y que estas bacterias empiezan a consumir digamos, estos microorganismos muertos, estos cadáveres de microorganismos, y cuando los consumen, el desecho que producen es lo que después conocemos como el petróleo. En un principio no es petróleo, porque este desecho tiene que cocinarse a altas presiones y altas temperaturas durante tiempos bastante considerables. ¿Sí? Estamos hablando de millones de años. Entonces, toda esta cocción da como resultado el petróleo que nosotros conocemos hoy en día. ¿Sí? El petróleo que, bueno, es un combustible con altas propiedades en cuanto a lo referente a la entrega de energía. ¿Sí? Es un combustible que entrega muchísima energía cuando se lo quema. ¿Sí? Por ejemplo, la energía eólica, la energía solar y demás no tienen la misma eficiencia o el mismo rendimiento que tiene un combustible tipo fósil como es el petróleo. ¿Bien? Si bien hoy en día esta industria de los renovables ha avanzado muchísimo, muchísimo, o sea, hoy en día los autos híbridos, que son una mezcla ahí entre eléctricos y a combustión, alcanzan más de los 300 kilómetros por hora, o sea, imagínense, se ha alcanzado motores y eficiencias grandes, pero sigue siendo como el combustible que lidera porque realmente la cantidad de cosas que se pueden obtener del petróleo, aparte de la combustión, son altísimas, entonces es como algo muy, muy atesorado. Entonces, resumen, el origen del petróleo viene sí de épocas antiguas, tienen que haber sido así microorganismos, falta de oxígeno, porque esta falta de oxígeno permite que se desarrollen estas bacterias que les mencioné, altas presiones, altas temperaturas y un rango de tiempo considerable. ¿Sí? Estamos hablando de tiempos, como les dije, millones de años. Es por esto que el petróleo se considera un recurso no renovable, ¿bien? Porque realmente no existe tiempo alguno para que se pueda renovar. O sea, yo no es que dentro de una semana puedo utilizar el petróleo que recién se depositó ahora como microorganismo, no, tengo que esperar millones de años. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se me está escuchando bien? ¿Se traba un poquito? Profe, Sí. no, anda bien. Profe, le hago una consulta. Por esas casualidades, ¿cierto? Ahí en la valle donde vive mi vieja, me han dicho, no sé si será cierto, dice que cuando cavan, ¿cierto? Encuentran agua salada. ¿Puede ser algún factor, algún indicio de que pueda haber abajo de la corteza esa crudo o nada que ver? En la valle no sé realmente si hay petróleo. Sé que hay una zona de Mendoza
la parte norte de Mendoza, digamos, que sí tiene petróleo, todo lo que es la zona de Chañar, por allí, ahí sí hay petróleo. La Valle desconozco, creo que no, pero que haya agua salada puede ser muchísimos indicios. O sea, ese agua salada sí puede provenir, por ejemplo, de agua depositada desde hace millones de años, que está allí, bien, y que si esta agua está depositada es muy probable, sí, que también pueda haber petróleo junto con ese agua. Bien, eso sí puede pasar. Porque Sí, el, el sábado que yo estuve en la casa de mi vieja, probamos, hicimos un pozo a 1 metro, ¿cierto? sí, Para poner un palo y empezó a brotar, como te digo, agua, ¿cierto? sí, Parecía agua del mar, pero a su vez, aparecían unas manchas negras, ¿cierto? Como si fuese un aceite, una cosa viscosa. Por eso le pregunto si el agua salado ese puede tener un indicio con el crudo, porque aparecían unas manchas negras que uno tocaba y parecía aceite, muy sí. viscosa. ¿Que puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Sí? Eso es probable. Realmente desconozco si en esa zona hay. Me parece que hay, pero muy poco. En todo caso, es probable también que si llegan a haber cañerías o oleoductos enterrados, se puede haber pinchado alguno. Eso puede pasar. Entonces, eso podría llegar a ser alguna de las manchas esas negras que usted ve. Es muy raro igual, Muchas gracias, profe. no, de nada, de nada. Es muy raro igual encontrar petróleo, digamos, superficial. ¿A qué voy con esto? Si uno hace un pozo y aparece algo que debería ser petróleo, sin hacer el pozo también debería aparecer en la superficie. Es muy liviano, así que siempre tiende a salir. Eh, pero sí puede ser, o sea, puede ser. Creo que, según los datos exploratorios de Mendoza, en la zona de la Valle no hay. Porque, por ejemplo, la Valle ya está bastante cerquita de San Juan. Y en la zona de San Juan no hay petróleo. San Juan no produce petróleo. Por eso le comento. Pero sí podrían ser restos de algún aceite o algo por el estilo. Inclusive alguna cañería. Es más, es peligroso eso. Si llega a estar pinchada alguna cañería es recontra peligroso. Y además muy contaminante. O sea, destruye todo el suelo. Si pueden, consejo, deberían avisar, por ejemplo, a la municipalidad. Para que vayan y examinen el suelo. Para ver qué es. Porque puede ser contaminación. ¿Sí? Bien. En cuanto a las propiedades de las rocas, ya habíamos dicho, los microorganismos estos se depositan en rocas, si bien al principio no es una roca, es suelo, pero a medida que va ganando profundidad, se va compactando y eso termina formando una roca, una piedra grande, ¿no? Dentro de las rocas hay dos propiedades que son muy importantes para el mundo del petróleo. En primer lugar, habíamos visto la porosidad, que la porosidad es básicamente la cantidad de poros o la cantidad de huecos que tiene una roca. ¿Sí? Mientras mayor huecos tenga, mayor cantidad de petróleo puede albergar. O sea, mayor cantidad de petróleo puede contener esa roca. ¿Sí? Por eso si yo quiero una roca buena para almacenaje, tiene que ser altamente porosa, cosa de que me almacene la mayor cantidad de petróleo posible. Y después teníamos la permeabilidad. Que la permeabilidad no, a ver, no es que no tenga nada que ver con la porosidad, porque sí, a veces van de la mano, pero no es lo mismo. Recuerden esto, la porosidad es la cantidad de huecos, mientras que la permeabilidad es la capacidad que posee una roca para que el fluido pase por dentro de ella. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que la permeabilidad ya tiene asociada sí o sí un fluido. Mientras que la porosidad no, la porosidad puede estar el espacio vacío, hueco, puede ser hueco. O sea, un espacio, les hago como una diferencia así de las palabras. Que un espacio esté hueco no quiere decir que esté vacío. Puede estar lleno o puede estar vacío. Pero hueco significa que puede albergar algo dentro. Como dije, puede. Mientras que la permeabilidad sí o sí habla del fluido, la facilidad con la que el fluido pasa por el interior de una roca. Esa es la permeabilidad.
Obviamente que yo también, a la hora de producir petróleo, prefiero una alta permeabilidad. Bien. ¿Por qué? Y porque el pozo va a producir más. ¿Sí? Si la roca tiene alta permeabilidad, yo cuando bombee con el pozo, todo el fluido de la roca va a poder viajar hacia el pozo y de ahí la saco. Bien. Por eso es importante la permeabilidad. Y después habíamos visto los sistemas petroleros. ¿Sí? El sistema petrolero básicamente tiene que estar conformado sí o sí por estos 5 elementos que ven allí. En primer lugar, la roca madre. ¿Sí? Cuando hablamos de roca madre, también se la puede llamar roca generadora. La roca generadora es aquella que alberga a estos microorganismos que luego evolucionan en petróleo, ¿sí? Que luego de descomponerse y de cocinarse, se forma el petróleo. Entonces se le llama madre porque básicamente es la que genera el petróleo, allí donde se alberga el petróleo desde el inicio. La roca madre tiene que ser porosa, pero impermeable, o sea, nada de permeabilidad en lo posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la roca madre fuese permeable, nunca hubiese habido falta de oxígeno, ¿sí? Si la roca hubiese sido permeable, el oxígeno podría haber entrado y de esa forma no se hubiese formado nunca el petróleo. Los microorganismos se descomponen como se descompone cualquier animal muerto, digamos, o cualquier persona, cualquier organismo muerto al ambiente, ¿sí? Se descompone de forma normal. Entonces, la roca madre es una roca porosa, ¿sí? Porosa e impermeable. Recuerda. Luego tenemos la roca reservorio, que básicamente también se la conoce como roca almacén, porque su función principal es la de almacenar, nada más. ¿Sí? Ella almacena el petróleo. Para luego ser producido, sí, pero lo almacena, nada más. Esta roca sí, también es porosa, pero en este caso es permeable. O sea, tiene una alta permeabilidad, mientras más alta mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo sube, migra hacia esta roca y una vez que yo lo extraigo, obviamente también necesito permeabilidad, ¿sí? A ver, justo me estoy tomando un mate, imagínense un mate. ¿Sí? El pozo sería la bombilla, ¿sí? Y cada vez que yo le doy un sorbo al mate, si fuese impermeable toda la hierba, es como cuando la bombilla se tapa, no sale nada. En cambio, si es permeable, el agua puede ir entre las hojas de hierba y sale y me tomo un buen mate. ¿Sí? Esto es igual, pero con petróleo y con rocas. Y el petróleo no lo puedo tomar. Así que no. Pero es lo mismo. Y luego, la roca sello. ¿Qué función cumple la roca sello? Como su nombre lo indica, sirve como tapa. ¿Bien? Es un sello. No. Más de esto, es su función. Su función es la de tapar y evitar que el petróleo suba. Se quede, de esta manera, permite que el petróleo quede ahí almacenado. La roca sello tiene que ser impermeable. La porosidad no me importa. Puede ser porosa o no porosa. Realmente eso no me interesa. A mí lo único que me interesa es que sea impermeable. Y ya por último, tenemos la trampa y la migración, que estos ya no son rocas, ¿sí? Sino que la trampa es la forma que posee la roca y el terreno para poder almacenar petróleo. Hay formas que me dejan almacenar petróleo y otras formas que no me dejan almacenar petróleo. Bien, para que se den una idea, esperen que anote. Esta forma, si me deja almacenar petróleo o gas o lo que fuera, mientras que esta forma no, porque el petróleo no se podría almacenar acá abajo. Imagínense un plato hondo dado vuelta en esta situación y un plato hondo, o sea, en este caso sería un plato hondo así, común. Obviamente acá no puedo almacenar nada, mientras que acá, sí. Bien, esa es la diferencia. Y ya la migración, que es, digamos, el fenómeno por el cual el petróleo abandona la roca madre y migra hacia la roca reservoria. ¿Por qué? Bueno, o sea, ¿qué pasa esto? Si les dije que la roca madre es impermeable. Bueno, hay que tener en cuenta que a lo largo de los siglos
la tierra se mueve bastante, o sea, estoy hablando de las capas de tierra, y esto provoca muchas fracturas en la roca madre, lo que provoca obviamente la salida del petróleo. ¿Sí? Y esto es un sistema petrolero. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Bien, Vamos, profe, vamos adelante. seguimos. Está muy bien. Les comento, no sé si se acordarán, pero esto cada 50 minutos se corta. Así que dentro de unos minutitos, 2 minutos, 3 minutos, probablemente se corte y nos volvemos a meter como siempre. Bien, esto que les acabo de comentar es el sistema petrolero. Bien, es el sistema petrolero convencional. ¿Sí? Para encontrar petróleo de manera convencional es importante que existan todos estos elementos. ¿Sí? Puede darse el caso en donde se perforen pozos no convencionales. Esto se ve mucho en Neuquén ahora, en Vaca Muerta y demás. ¿Y qué hace un pozo no convencional? Es directamente ir a buscar el petróleo residual de la migración. ¿Por qué? Porque no migra todo el petróleo. A veces parte del petróleo queda en la roca madre. Entonces yo no desperdicio nada, ¿eh? En el petróleo no se desperdicia nada. Así que algunos estadounidenses dijeron, che, nos está escaseando el petróleo tradicional, tendríamos que ver si en la roca madre ha quedado algún residuo, y efectivamente suele quedar bastante residuo. O sea, cuando digo residuo no estoy diciendo que es un desperdicio, sino que es petróleo que no migró. Entonces lo puedo producir. Y en este caso lo único que a mí me interesa es que haya roca madre. Si hay una roca reservorio, si hay sellos, no me interesa. Realmente a mí me interesa la roca madre. Pero por lo general si hay una roca madre suelen aparecer los otros elementos. Bien, y ya por último, o sea, lo último que habíamos visto de esto era la parte de la exploración, los métodos exploratorios. Y les había comentado que si bien estaba la magnetometría y la magnetoteluria, que tiene que ver con el magnetismo de la Tierra, los más usados son los sísmicos. A ver, yo genero un sismo a través del camión que ven allí y mando estas ondas y recibo el rebote de las ondas en un camión especial con micrófonos que me dan como resultado lo que ven ahí abajo, o sea, lo que ven acá. ¿Bien? Parece ruido de televisión vieja, pero esto me marca básicamente la forma que tiene el subsuelo. Y yo puedo determinar más o menos qué tipo de roca tengo. ¿Puedo determinar si hay petróleo? No, no se puede. ¿Sí? Este método sísmico solo me da la forma de la Tierra en el subsuelo, nada más. Pero no me dice si hay petróleo. La única manera de saber si hay petróleo es haciendo un pozo exploratorio. Es un Justo se cortó como estaba explicando la parte del...
parte del pozo exploratorio. Bueno, les estaba comentando que si bien a ver, el método exploratorio, cualquiera en realidad de los métodos exploratorios, me determinan más o menos qué tipo de roca tengo en el subsuelo y la forma, eso sí me lo detectan muy bien, las formas de la tierra. No me puede determinar si tengo o si no tengo petróleo. Eso no se puede. Sí puedo llegar a deducir con un análisis matemático de las ondas y demás qué tipo de fluido puedo llegar a tener o si tienen o no tienen fluido, pero es un análisis muy mágico, muy que me lo saqué de la galera, ¿no? Lo ideal es, si quiero encontrar petróleo, es primero limitar la zona con la sísmica y una vez limitada, ¿sí? El geólogo me dice, bueno, en esta zona vamos a hacer un pozo para ver si tengo petróleo o si no tengo petróleo. ¿Bien? Esa es más o menos la dinámica. Una vez hecho el pozo, bueno, inclusive durante la perforación ya se puede determinar si tengo o si no tengo petróleo. Ojo, que encontrar petróleo durante la perforación no significa que realmente tengo una zona con mucho petróleo. Hay veces en los que se perfora, el lodo vuelve con petróleo, entonces decimos, ah, pará, tengo petróleo, genial. Termino el pozo, bajo el sistema de producción, voy a producir y no produce nada. Bueno, puede pasar esto. Aparecen pequeñas zonas con pequeños residuos de petróleo que se detectan durante la perforación y después pongo a producir el pozo y no hay nada. Bien. Es por eso que antes de instalar los sistemas de extracción se hacen algunos ensayos y demás para ver si realmente el pozo tiene un buen caudal de producción o si es un pozo papa, que se lo conoce por lo general. El pozo papa es aquel pozo que yo lo hago y no me entrega nada, ¿sí? Se lo conoce como papa. Yo no sé por qué, pero es el nombre que se le da en el mundillo. Bien, y eso fue la unidad 1, eso es lo que vimos en la unidad 1, no era muy larga, era una unidad más bien introductoria. Y ya después pasamos a la unidad número 2, que ya sí es una unidad un poquito más larga. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de arrancar con esto. No, profe, no. Vamos bien. Bien, seguimos entonces. No sé si alguien dijo algo, pero creo que no. Así que sí. Bien. En la unidad número 2 ya arrancamos hablando un poco de la perforación. Este pozo que les estoy mencionando yo es un pozo tradicional, ¿sí? Se llama pozo exploratorio porque su finalidad es la de explorar la zona. Pero si encuentra petróleo y se ve que es buen productor, se convierte automáticamente en un pozo productor de petróleo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la perforación? Comunicar la superficie con la roca que tiene el petróleo. Porque a ver, si yo la roca la tengo a 4000 metros, ¿cómo hago para sacarle el petróleo? Bueno, tengo que hacer un pozo, no me queda otra. Un pozo hasta los 4000 metros, hasta la roca, y una vez alcanzada la roca, ahí he hecho comunicación entre esta roca y la superficie terrestre y lo puedo producir a través de los distintos sistemas de extracción que ya vamos a ver en producción 1. ¿Sí? Bien. El equipo de perforación está dividido básicamente en cinco sistemas, digamos. Bien. De los cuales en la unidad 2 solamente vemos los primeros 4, porque el quinto sistema es tan importante que es necesario darle una unidad aparte. Lo vemos aparte. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. El sistema de válvulas preventoras de surgencia. ¿Sí? Eso ya no se haga problema, que lo vamos a ver más adelante. El primer sistema que vimos es el sistema de potencia. ¿Qué es el sistema de potencia? Bueno, básicamente es el corazón de todo el equipo perforador. Sin el sistema de potencia nosotros no podríamos hacer nada. Es el sistema que le brinda la energía suficiente
al equipo perforador para poder perforar, para poder bombear lodo, para poder hacer todas las tareas que están relacionadas con el equipo de perforación. Dentro de los sistemas de potencia habíamos visto dos: diésel mecánico y diésel eléctrico. El diésel mecánico es básicamente, si conocen un motor diésel de auto, es lo mismo, ¿sí? Yo genero, a través de la combustión del diésel, genero energía de movimiento con una serie de pistones y el cigüeñal, y este cigüeñal le transmite el movimiento a través de unos ejes y demás a el resto de los equipos del pozo. Bien, entonces yo lo que hago es transmitir movimiento. Y el diésel eléctrico podría decirse que es similar a los motores híbridos actuales. Es decir, yo quemo combustible también con una serie de ejes y pistones, ¿sí? Y lo que sería el cigüeñal genera un movimiento de rotación, pero este movimiento de rotación yo no lo transmito directamente. Ahora, con este movimiento le conecto un generador eléctrico, genero corriente eléctrica y lo que transmito es la corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es mejor? El diésel eléctrico, siempre. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica tiene mayor eficiencia, es decir, se desperdicia menos. El diésel mecánico tiene muchas pérdidas de potencia, muchas pérdidas debido a los rozamientos con los ejes, con las poleas, con los engranajes, que la cadena se estira, que todo eso me produce pérdida de energía. El sistema eléctrico no sufre de estos problemas, ¿sí? El sistema eléctrico es un sistema muy confiable. ¿Bien? ¿Esto quedó claro? ¿El sistema de potencia? Sí, profe. Buenísimo. Aún así, dato curioso, le quiero comentar. Yo puedo tener un sistema diésel mecánico, pero sí o sí tengo que tener un generador de corriente eléctrica como mínimo. ¿Por qué? Porque las casillas de las personas que viven en el pozo tienen que funcionar con corriente eléctrica, ¿sí? O sea, ahí todo es eléctrico. La cocina, obviamente tenemos heladera, también la calefacción, todo es eléctrico, ¿sí? Porque no puedo poner calefacción y cocina a gas en una, digamos, en un habitáculo, no me sale la palabra, en un container, porque son containers, ahí está, en un container que lo voy moviendo de locación a locación, ¿sí? Cada 15 días lo muevo, no le puedo poner una instalación de gas, directamente se le pone una instalación eléctrica, y todo es eléctrico, entonces sí o sí hay un generador eléctrico. Bien, acá habíamos visto algunas fotos, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle porque las fotos, creo que en el examen, o sea, en la autoevaluación, este cuestionario que les mencioné, hay algunas imágenes que también estaban en los prácticos, tienen que arrastrar los nombrecitos y demás, pero eso ya lo habíamos, digamos, explicado y ya habían hecho los cuestionarios y son las mismas imágenes, creo. Y ahora vamos a explicar un poquito toda la sarta de perforación. ¿Bien? En primer lugar, la sarta de perforación es el sistema que a mí me permite comunicarme el equipo de superficie con el fondo del pozo mientras lo estoy perforando. ¿Bien? Y es el sistema que me permite avanzar en la perforación. Para compararlo con algo, es una mecha de taladro, ¿sí? Recuerden, es como una mecha de taladro, obviamente muy larga, pero tiene la misma función, ¿sí? Acá me preguntan cuándo es la autoevaluación. La autoevaluación o sea, yo por lo general les doy 1 o 2 semanas para que lo hagan, ¿sí? En cuanto a la autoevaluación. Es como el cuestionario, pueden ingresar cuando quieran y lo hacen. El tema es que por lo general está habilitada solo 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque la idea es que lo hagan en ese tiempo, ¿sí? Es parte de la evaluación.
Les doy un tiempo para que lo hagan y además cuando empiecen el cuestionario tienen 90 minutos para resolver, ¿sí? O 60 minutos, creo, algo así. Si ustedes no lo completan en ese tiempo, automáticamente se finaliza el cuestionario y se los corrige hasta donde han llegado. ¿Bien? Eso ya se lo voy a explicar bien al final de la clase. Bien, entonces, el primer elemento de la sarta de perforación es el trépano, ¿sí? Vamos a empezar explicando desde abajo hacia arriba. Bien, ¿qué función tiene el trépano? Muy simple. El trépano tiene la función de romper y triturar la roca. ¿Bien? Es como la punta del taladro, nada más. Yo no le puedo poner una punta lisa al taladro porque no me rompe nada. Tengo que ponerle una punta que tenga unas ciertas características en función de la roca. En primer lugar, trépano tricono. El trépano tricono recibe ese nombre porque tiene 3 conos. O sea, acá tiene uno, este sería uno, acá se ve el otro y acá tenemos el otro. Y por eso se llama trépano tricono. El trépano tricono tiene una serie de dientes que se clavan en la roca y que a medida que gira el cono lo va sacando como si fuese una pala. ¿Bien? Se llama hincamiento y paleo, no hace falta que lo sepan, pero es el método de funcionamiento que tiene. El trépano tricono se utiliza solamente para rocas blandas, es decir, rocas de arena, rocas arcillosas, todo ese tipo de rocas funcionan muy bien el trépano tricono. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa si nos encontramos con una roca un poco más dura? Bueno, para eso existe el trépano PDC. El trépano PDC tiene la particularidad de que es un elemento que no tiene partes móviles, mientras que el tricono sí. Como dije, cada cono gira con un eje que tiene en el medio. Entonces, tiene muchas partes móviles y ese es uno de los problemas de los triconos. Se suelen romper bastante. En cambio, el trépano PDC es un elemento macizo, que sí tiene, si lo alcanzan a ver acá, estos pequeños puntos negros, ¿se ven? Son unas pastillas que se llaman de, diamante policristalino, que es un diamante artificial, que permite romper rocas pero más duras, porque funciona distinto, nada más. ¿Sí? Pero es un elemento macizo. Funciona, como dije, muy bien con rocas relativamente duras como las tobas, que son rocas volcánicas y demás. Pero, siempre hay un pero acá, pero existen rocas aún más duras. Por ejemplo, el basalto. El basalto es una de las rocas más duras que existe, ¿sí? Y que realmente es muy difícil atravesarlo, inclusive con los PDC. Por eso existe el trépano de diamante natural. Ahora ya no dejamos de ponerle dientes, no dejamos de ponerle otros materiales extraños y le ponemos diamante natural, ¿sí? El diamante, el famoso diamante que es muy caro, bueno, eso, ¿sí? ¿Por qué le ponemos diamante? Muy simple, porque el diamante es el mineral, sí, es un mineral más duro sobre la faz de la Tierra. No hay un mineral tan duro como el diamante. Es lo más duro que existe. Entonces, imagínense que lo único que puede llegar a romper al diamante es otro diamante. Así que no se rompe con nada. Entonces, ya si no rompo la roca con esto, es que es imposible, ¿se entiende? O sea, sí o sí con esto rompo una roca. ¿Qué pasa? Entonces me dirán, bueno, entonces ocupo directamente trépanos de diamante para las rocas blandas también, porque rompe todo. Y acá está el problema. Las rocas blandas no funcionan bien con estos trépanos de rocas duras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trépano de roca dura tiende a empastarse y termina teniendo un funcionamiento asqueroso, terrible. Entonces por eso se ocupa un trépano para cada tipo de roca. ¿Bien? Inclusive cuando se va al pozo, que ya más o menos se sabe qué tipo de rocas hay en el subsuelo, se tiene un programa para cambio de trépano. Sabemos que, por ejemplo, a los 300 metros ya tengo que cambiar al PDC, pero llegando a los 500 tengo que volver al tricono y así sucesivamente, ¿sí? Eso ya se sabe de antemano porque la gente del diseño de pozo lo ha hecho.
Bien, justo por encima del trépano se coloca el portamechas. ¿Qué función tiene el portamechas? El portamechas tiene la función de dar peso. El portamecha da peso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? A ver, mira, vamos a utilizar el ejemplo del taladro nuevamente. Yo al taladro puedo hacer un agujero en la pared, pero si lo mantengo sin hacerle fuerza, no va a hacer el agujero, le tengo que hacer fuerza. ¿Sí? Bien. Yo a un pozo petrolero le podría hacer fuerza, sí. El tema es que tengo 2000 metros de sarta. Imagínense si le hago fuerza hacia abajo. Se empiezan a volar todos los caños, ¿sí? Un desastre en el pozo. Entonces, ¿cómo le doy fuerza? ¿Cómo le doy una presión, un peso importante al trépano? Fácil. Le pongo el peso justo por encima, con los portamechas. Simple. Bien. En vez de darle peso desde arriba, le doy peso abajo. Entonces, las otras barras que tengo por encima no sufren tanto daño, ¿entiendes? Y solo trabajarían a la tensión. Solo tirarían, solo mantendrían el peso, como si fuese una plomada, ¿bien? Para que se den una idea. Vienen de muchas formas. La más usada es la espiralada porque evita que se peguen las paredes del pozo. A veces los portamechas como son muy grandes y van muy pegaditos a las paredes del pozo, algunas rocas absorben fluido y eso genera como un vacío y se quedan pegadas en las paredes del pozo. Eso es un problema porque después no puedo sacar la herramienta. Por eso se ocupan espiraladas, ¿sí? Yo he visto una barbaridad de espiraladas en el campo, se ocupan muchísimo. Bien, pregunta. ¿Van bien hasta ahora? ¿Alguna duda? Vamos bien, profe, vamos bien. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Bueno, ya por encima tenemos las barras de sondeo, perdón. Las barras de sondeo son estos elementos que les dije que tienen la función de sostener y permitir comunicarme el equipo de superficie con los portamechas y el vástago. No cumple otra función, ¿sí? No. Solamente sostiene eso y después me ayuda a sacarlo. Bien. Como le dije, es como la piola de una plomada. No, la piola, la pequeña soguita de una plomada, es lo mismo. ¿Sí? Básicamente trabaja la tensión, está estirada todo el tiempo las barras, perdón, son varias, y me sostienen esa parte del fondo. Y en el caso de, bueno, la mayoría de los pozos, también transmiten todo el movimiento de rotación hacia el trépano. Bien. Existen unas barras de sondeo especiales que son las heavyweight, que son barras de sondeo un poquito más anchas, o sea, tienen un espesor de pared un poquito más grande. Y eso ayuda a que trabajen un poquito a la compresión, es decir, lo puedo comprimir, yo lo puedo aplastar y no se tiende a deformar. ¿Bien? Miren, para que se den una idea, las barras de sondeo tienen este problema, es que son elementos esbeltos. ¿Bien? ¿Qué significa esbelto? Que es muy fino y muy largo. Imagínense una regla para medir, una de esas reglas de plástico. ¿Vieron? Pongan una regla parada y apriétenla. Y van a ver que automáticamente se tiende a doblar. A la barra de sondeo les pasa lo mismo. ¿Bien? Con la diferencia en que el plástico tiene más elasticidad que el acero. El acero queda deformado. Por eso no pueden trabajar a la compresión. Solo trabajan a la tensión. ¿Cómo puedo lograr que trabajen a la compresión? Les tengo que hacer el espesor de pared más ancho. Y así funciona un portamecha. Un portamecha es similar a una barra de sondeo. Por fuera no, son bastante distintos, pero es un tubo. A fin de cuentas es un tubo. Con la diferencia que tiene una pared muy grande. Entonces, de esa manera, yo le puedo dar compresión y no se deforma. ¿Sí? No se deforma. Bien. Y por último, el vástago. El vástago es una herramienta que se ocupa solamente en los sistemas con mesa rotary. Hay dos sistemas de perforación. El sistema de mesa rotary, que es una mesa que da vueltas, que está acá, en la subestructura, fíjense, es esto que está acá. A ver si los voy a marcar. Es esto que está acá.
Mientras que hay otros sistemas, los modernos, que ya no tienen mesa rotary y se llama top drive. El top drive me ayuda a... tiene la misma función que una mesa rotary, pero un sistema más automático, mucho más avanzado, con unos agarres tipo hidráulicos y neumáticos que están muy buenos. ¿Sí? Realmente es lo mejor. Y actualmente las mesas rotary ya se ha dejado de utilizar y se ha empezado a utilizar el top drive. Pero es importante que sepan que todavía, o sea, por ejemplo, los equipos de workover, que ya lo vamos a ver más adelante, que es como un equipo de perforación pero más chiquito, todavía ocupan mesas rotary. Y el vástago es básicamente, ¿vieron esas mechas de taladro? Que en la parte en donde se engancha en el mandril tiene como una forma media cuadrada. Bueno, el vástago es eso. El vástago es un elemento cuadrado que permite que encastre, permite calzar la mesa rotary con él. Entonces, si la mesa rotary gira, el vástago gira. Y como el vástago está unido al resto de la sarta de perforación, toda la sarta de perforación gira. Es un elemento que básicamente sirve como cuña. ¿Bien? Permite encastrar toda la sarta de perforación en la mesa rotary y de esa manera girar. Es por eso que son cuadrados o hexagonales y no son redondos. Porque si fuese circular, digamos, es medio difícil que encastre. Pero siendo cuadrado, encastra muy fácilmente. Y encastra mejor el cuadrado que el hexagonal. ¿Cuál es la diferencia? El cuadrado se desgasta mucho y hay que cambiarlo seguido, mientras que el hexagonal no tanto. Pero bueno, eso va en función de cada equipo. Bien, hasta acá vamos bien. Sí, profe. Buenísimo. No escuché mucho, pero creo que dijeron que sí. Así que les metemos. Bueno, acá tenemos un top drive. Realmente explicarles top drive es medio complicado porque lo importante es ver algún videíto. ¿Sí? Por eso yo en la diapositiva, que está subida en la plataforma, les he puesto ver video de top drive. Porque en el aula hay un video de top drive que es muy bueno, que es más... Creo que no es un video real, sino que es un video tipo esquemático, con dibujos y demás, pero que explica muy bien y muestra cómo funciona el sistema de top drive. ¿Sí? Un sistema automático, tiene unos brazos automáticos que me permiten sujetar las barras y demás. Entonces es muy bueno. ¿Sí? Pero no sale en español. No desglosa, digamos, el top drive, pero no sale nada en Claro, eso. español. Exactamente. El video, no sé si está, no sé si tiene audio, o sea, audio a alguien que hable, pero es muy probable que sea en inglés. Eso, métanselo en la cabeza. Lamentablemente es así. La industria del petróleo está liderada por Estados Unidos y su idioma es el inglés y prácticamente es el idioma universal, lo habla todo el mundo, así que la mayoría de los videos, la mayoría de los libros, la mayoría de las investigaciones y demás son todo en inglés. Esto, no hay con qué darle. Nosotros, bueno, les hemos hecho un material en castellano, por supuesto, porque hablan castellano, pero es re común encontrar todo en inglés. Todo en inglés. Bien. Después hemos visto algunas herramientas, por ejemplo, las amelas, el elevador y todos estos sistemas que me permiten a mí levantar los tubulares para poder meterlos al pozo. Cuando digo tubulares, me refiero a todos los tubos, a todos los caños que van en la sarta de perforación, portamecha, barra de sondeo, ¿sí? El vástago también. Ahí tenemos las cuñas que me permiten acuñar, como su nombre lo indica, la barra de sondeo en la mesa rotary de la subestructura y de esa manera evitar que todo se me vaya al fondo del pozo. Y la llave Wilson, que son las que daban torque. He puesto llave Wilson, pero se ocupan dos. Se ocupan, una que giran en sentido contrario las dos, entonces me permite ajustar la barra. Y luego habíamos entrado en otro sistema, que es el sistema de izaje. El sistema de izaje, básicamente, es el sistema que me ayuda a levantar, ¿sí?,
todas las cosas que yo voy a meter al pozo, ¿sí? Y me permite maniobrar la sarta de perforación desplazándola hacia arriba o hacia abajo según yo lo quiera. Y de esa manera me dejan introducir herramientas al pozo, sacar herramientas del pozo, etcétera, etcétera. El sistema de izaje es un sistema muy simple, ¿sí? Está compuesto por, voy a aumentar, está compuesto por, en primer lugar, un gancho, que es el que me va a sostener todas las cosas que yo voy a meter al pozo, junto con el bloque viajero o aparejo. Creo que en los prácticos aparece como aparejo y acá aparece como bloque viajero, pero es lo mismo. Y básicamente, o sea, es esto, una corona que está fija a la torre y obviamente un cable. El sistema de izaje funciona con un cable, ¿sí? Muy simple. Es un cable de acero que se diseña especialmente para que soporte las cargas, o sea, para que soporte las miles de toneladas que lo voy a colgar. Hay muchos tipos de cable. Hay cables enrollados en un sentido, enrollados en otro, con X cantidad de hebras, 16, pueden haber 32 hebras, 8 hebras, depende. Mientras más hebras tenga es más elástico, pero suele romperse más rápido, entonces bueno, hay que ir viendo. Pero un cable de acero, de un tamaño considerable. Tendrá alrededor de 2 pulgadas de diámetro, sí, hasta 5 centímetros de diámetro, y un cable de perforación. Son cables grandecitos, ¿sí? Son cables grandecitos. Pero bueno, es eso nada más. Y obviamente además un tambor de malacate, que bueno, es el que me permite meter y sacar cable. Si yo saco cable, el bloque viajero baja, ¿sí? Y si yo meto cable, el bloque viajero sube. Y así. Es así, así. Cada tanto, también les había mencionado que cada tanto es importante ir sacando el cable usado para que ingrese en el circuito un cable nuevo. ¿Por qué? Porque el cable se desgasta y tengo que evitar cualquier tipo de corte en el cable. Si a mí el cable se me corta, se me cae el aparejo sobre la subestructura y hay gente trabajando ahí. ¿Bien? Entonces, el aparejo suele pesar varias toneladas, ¿sí? Imagínense que hay aparejos que soportan 500 toneladas, o sea, soportan 500.000 kilos, así que imagínense el tamaño que tienen, son grandes, son muy grandes, y son de acero macizo, ¿bien? Entonces, si eso cae encima de la gente, evidentemente la mata, ¿no? Y luego teníamos el Martin Decker. ¿Qué es el Martin Decker? El Martin Decker, recordemos, era un medidor de peso, es una balanza. El nombre técnico que tiene es gravitómetro, ¿sí? Me permite medir la gravedad. ¿Bien? Dinamómetro también, se llama de esa manera. ¿Qué hace? Es una balanza, es como la balanza del verdulero, ¿sí? La balanza clásica de verdulero antigua. Si hay gente muy joven que no conoce la balanza de verdulero antigua, ¿vieron las balanzas que tienen los carniceros para pesar las media res? Que es un gancho y la balanza. Es esto, es un Martin Decker. El Martin Decker me permite a mí medir cuánto peso está soportando el aparejo. Entonces, de esa manera, puedo saber cuánto peso tengo sobre el trépano, puedo saber si me he quedado aprisionado, ¿sí? Recordemos, supongamos que yo tengo una herramienta de 20 toneladas, ¿sí? Y yo meto la herramienta y mido 15 toneladas en vez de 20. ¿Qué pasa con los 5 que faltan? Bueno, están aplicados sobre el trépano, es decir, los está soportando el piso junto con el trépano. Eso es muy común mientras estoy perforando. Si yo tengo 20 toneladas de herramienta, mientras estoy perforando, le tengo que dar peso al trépano para que perfore. Si no, no perfora. Por eso se lee menos de lo que tengo colgado. Ahora estoy sacando herramienta y en vez de leer 20 toneladas, leo 25 o 30 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta se me ha quedado aprisionada. Es decir, la herramienta se me atascó en el pozo. Yo la quiero sacar y al no poder sacarlo, obviamente que la balanza, el Martin Decker, me va a marcar más peso del que tengo. ¿Por qué? Porque estoy tirando y no afloja, ¿sí? ¿Esto quedó claro? ¿Se entendió más o menos?
Desde ahí, profe, se maneja todo el aparato. Sí, mire, desde acá. El Martin Decker es solamente un medidor. El Martin Decker no controla nada, solo mide. Pero al lado del Martin Decker está, A la palanca que perfora. mire, ahora le comento qué son estas cosas. Esto que ve acá es el freno del malacate. ¿Sí? Esto se suele utilizar cuando, por ejemplo, veo que el cable aflojó más de lo que yo quise, esta palanca se tira y se frena automáticamente el malacate. ¿Sí? Inclusive el malacate tiene también un freno de seguridad automático que funciona con aceite, es medio extraño. No me voy a poner a explicárselo acá porque necesitaría un dibujito para explicárselo, pero es como una turbina metida Porque dentro de tiene aceite que le disminuye la velocidad al malacate. Y después tenemos una serie de palancas como estas, que son las marchas, ¿sí? Las marchas como la de un auto. ¿Sí? Tenemos un reductor, es una caja de cambios, y yo le puedo ir agregando las distintas marchas y dándole velocidad al malacate. Y obviamente tengo una serie de botones que activan y desactivan el sistema. ¿Sí? Es eso. Porque usted en el video que subió aparecía todo como cuando lo iban manejando y también en la película de Horizonte Profundo. Claro, bueno, en la película de Horizonte Profundo, por ejemplo, no tienen esto. En Horizonte Profundo hay una persona sentada en una cabina que tiene una serie de joysticks, o sea, perdón, una palanca con muchos monitores y demás, y esa persona es la que maneja el sistema, digamos, de perforación. El, básicamente lo que hace es manejar el malacate. ¿Sí? En los nuevos se maneja el top drive. Pero sí, funciona con una serie de palancas, una serie de botones. No es muy difícil manejarlo. Realmente no he manejado nunca uno, obviamente. No he manejado nunca uno, pero no tiene gran complejidad. Es como cualquier vehículo. La única particularidad es que la persona que lo maneja por lo general suele ser el boca de pozo más experimentado. ¿Sí? Es como dentro de las personas que trabajan en boca de pozo, tenemos los boca de pozo tradicionales, son los que enroscan, desenroscan cosas y demás. Después está el colgador, que es la persona que está allá arriba. Y luego el maquinista, que es el puesto más alto dentro de los boca de pozo. ¿Sí? El maquinista lo único que hace es manejar el sistema de izaje, nada más. ¿Sí? Un equipo de perforador además tiene unos sistemas de izaje adicionales, que son unas pequeñas eslingas con unos pequeños malacates, ¿sí? Que me ayudan a subir y bajar herramientas desde el piso hacia la subestructura y al revés, si la tengo que bajar, para no tener que andar ocupando el sistema gigantesco este. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ya por último, que era lo último que vimos en la unidad 2, que es una unidad larguita, ¿sí? Estaba el sistema de circulación de lodo. ¿Sí? Recordemos, a ver, vamos a ir recordando. En primer lugar, el lodo se formaba en una pileta. La pileta se sacaba una vez que el lodo ya estaba homogéneo. Cuando yo digo homogéneo, quiero decir que todo el lodo es igual en todos lados. ¿Sí? O sea, que está todo bien mezclado, que está todo bien bonito. Y una vez que está todo bien mezclado, ahí lo bombeo. A través de una bomba triplex, que ya hay un dibujito por ahí, hay una imagen, una foto. Va por la línea de alta presión, ingresa por el manguerote hacia la cabeza de inyección. De la cabeza de inyección entra por el vástago y por el resto de la sarta de perforación y sale por el trépano. ¿Sí? Una vez que sale por el trépano, fíjense, el lodo tiende a subir nuevamente por los costados de la sarta y de paso me arrastra toda la suciedad y todo lo que yo ya he perforado. Entonces me ayuda a limpiar el pozo. Sube por la entrecolumna que se llama y sale por el caño de salida lateral. Y ahora tengo que limpiar el lodo porque, a ver,
Imagínense lo antieconómico que sería que yo cada vez que quiera meter lodo al pozo haga lodo nuevo. Imagínense, estoy 15 días metiéndole lodo al pozo, imagínense la cantidad de plata que tengo que invertir para generar lodo nuevo todo el tiempo. Y además, ¿qué hago con el lodo que yo usé? Si no lo puedo tirar, porque contamina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se instala un sistema de limpieza de lodo, que es el famoso sistema de control de sólidos. En primer lugar, tenemos un desgasificador. El desgasificador no es parte del control de sólidos. Esto acuérdense. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque siempre hay una preguntita por ahí que dice el desgasificador. ¿Es parte del control de sólidos? No, no es parte. ¿Por qué? Porque el desgasificador controla los gases, no los sólidos. Entonces no puede formar parte del control de sólidos. Una vez que sale el desgasificador, ahí recién entra el control de sólidos. Están formados por las arandas, el desarenador, el desarcillador y la centrífuga. ¿Qué función cumple el sistema de control de sólidos? Básicamente me retira todos los sólidos del lodo. ¿A qué le digo sólidos? A toda esta suciedad que trae del pozo, porque me ha limpiado el pozo y viene con la suciedad. Le saco esa suciedad y una vez que se la saco, vuelve a las piletas para seguirse mezclando con el lodo que va a volver a ingresar al pozo. ¿Sí? Fíjense, por esto se llama circuito de lodo, es un circuito cerrado. ¿Bien? Yo no saco el lodo y me lo llevo y le meto lodo nuevo, no. El lodo que uso constantemente y el circuito sigue cerrándose todo el tiempo. ¿Sí? Es un circuito. El lodo sale y entra todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Mientras estoy perforando, sí o sí tengo que meterlo y sacar constantemente. No es que meto, lo dejo un ratito, después lo saco, lo trato tranquilo y recién al rato lo vuelvo a meter. No. Es un circuito constante. ¿Sí? Bien, acá tenemos unas imágenes para que se den una idea. Este es el caño lateral por donde el lodo sale del pozo, va al desgasificador primero para luego pasar a las arandas. ¿Sí? Puede ser al revés, y puede ser al revés, a veces puede pasar por el control de sólido antes de ir al desgasificador, pero no es lo ideal. Lo ideal es quitarle todo el gas primero. ¿Por qué? Porque las arandas y todos estos sistemas están expuestos al aire, y si el gas se libera en el aire, se genera una atmósfera explosiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es gas, y el gas explota. Entonces, para evitar esto, es importante que se le quite el gas al lodo en un sistema cerrado como es el desgasificador. ¿Sí? Este sería el control de sólidos, más en detalle, las arandas vibratorias, después los desarenadores y los desarcilladores. Yo he puesto una sola imagen porque son iguales, el desarenador y el desarcillador. Nada más que el desarcillador es un poquito más chiquito, pero son iguales. Recuerden, están los dos siempre, ¿sí? No es que, bueno, no tengo desarenador, no importa, ocupo un desarcillador y ya está. No. Siempre hay un desarenador y siempre hay un desarcillador. ¿Sí? Y por último, la centrífuga, que funciona como un lavarropas, para que se den una idea. ¿Sí? Lavarropas, igual. Un lavarropa semiautomático o automático. Los de paleta no. Luego teníamos las tolvas, bueno, esto es donde se prepara el lodo. Y la bomba triplex, que es esta. ¿Sí? Las bombas triplex, duplex, cuádruplex, etc. Son bombas que funcionan como un motor de un auto, es un pistón que me empuja el líquido constantemente, para que se den una idea. Y ya por último habíamos hablado un poquito de la función del lodo. ¿Sí? El lodo es un líquido que suele tener muchos sólidos dentro de él. Este líquido puede ser base agua o base oil. Base agua significa que en el fluido base con el cual yo preparo el lodo es agua, mientras que el base oil es un derivado del petróleo, suele ser diésel, el más utilizado. Eso depende del tipo de roca, hay muchas cosas físicas detrás de esto, pero no vamos a entrar en detalle. Ustedes sepan que hay lodos base agua y lodos base oil,
Oil es petróleo o aceite en inglés, así que por eso se llama así. Y el más utilizado es el base agua, por lo general, porque es el que me permite obtener mayor densidad, ¿sí? Por ende, esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, me permite tener una mayor presión hidrostática, esto me contrarresta las urgencias, etcétera, etcétera. Pero ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Cuáles son las funciones del lodo? Bueno, en primer lugar, ya les dije, limpiar el fondo del pozo. Eso es primordial. Yo no puedo seguir perforando lo que ya perforé, por eso necesito algo que me limpie el pozo, sí o sí. Además, ¿qué otra cosa hace? Refrigera y lubrica el trépano. El trépano es un elemento de acero que está constantemente friccionando y moliendo roca, por ende se calienta. Para evitar que se caliente en exceso, está el lodo que me lo refrigera constantemente, ¿sí? Por eso tampoco está bueno que el lodo esté quieto, ¿sí? Si el lodo está quieto, no refrigera. Para que el líquido refrigere, tiene que rozar constantemente líquido nuevo sobre el trépano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el líquido está estanco, o sea, está quieto, se termina calentando junto con el otro elemento. Entonces, para evitar esto, el líquido tiene que pasar todo el tiempo por al lado del trépano, ¿sí? Y además me da estabilidad en las paredes del pozo y bueno, y me ayuda a controlar las presiones, que eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, el tema de las presiones. Pero si no hubiese lodo, por ejemplo, el pozo se cierra. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo un pozo de 3000 metros a veces. Tengo que ponerle algo adentro para que no se me cierre. Eso es como sentido común casi, ¿no? Es como, evidentemente ahí en el fondo hay muchas presiones, hay mucho peso de rocas, entonces el pozo se tiende a desmoronar todo el tiempo. El lodo evita eso, ¿sí? Bien, y eso sería la unidad 2. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado? ¿Algo que no entendieran? No sé. No, bien, profe, vamos. Vamos, pela. Vamos, pícela. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahora quedan las últimas dos unidades, que serían ya lo que es tubación y lo que es cementación, que es lo último que vimos antes del pequeño receso. Y vamos a ver en tubación primero, no vamos a entrar mucho en detalle sobre algunos datos medios que posiblemente no estén en la autoevaluación. Vamos a dedicarnos exclusivamente a cada detalle. Bien, entubación. ¿Qué es entubación? Muy simple. Entubación es meter un tubo en el pozo. Ya está. ¿Sí? O sea, no es que ya está, no es que terminemos la unidad. Listo. No. Entubación es, como dije, meter un tubo, un tubular, un caño, díganle como quieran, en el interior del pozo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bien, muy simple. Primero que nada, contención e integridad del pozo. ¿Qué quiere decir esto? Les acabo de comentar que cuando yo estoy perforando para evitar que el pozo colapse, o sea, para evitar que el pozo se desmorone, tengo que tener lodo dentro, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Yo cuando voy a producir el pozo ya no tengo lodo. Entonces el pozo va a tender a desmoronarse, ¿sí? Sí, voy a tener petróleo, porque voy a estar produciendo petróleo. El tema es que el nivel de petróleo no llega hasta la superficie casi nunca. Entonces, el pozo se va a tender a desmoronar. Para evitar esto, es muy importante darle integridad y darle una buena contención al pozo. ¿Cómo? Y le pongo un caño. Ya está. Pasé de tener un pozo de roca a tener un pozo de acero. Entonces está contenido. Mantiene para colmo la forma circular en todo momento. No tengo ningún tipo de desmoronamiento. No tengo incrustaciones que me molesten. Nada. Es un caño de acero. Listo. Otra de las funciones importantes es, en el caso de Mendoza es muy importante, por ejemplo, la protección de los acuíferos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá en la zona de Mendoza, recuerden lo que dijo hace rato el compañero, hago un pozo y sale agua, ¿sí? En este caso era agua salada, pero en Mendoza somos una provincia
prácticamente desértica, entonces escasea mucho el agua, bastante. Por suerte tenemos la montaña bastante cerca y en la montaña siempre hay ingreso de agua que se termina almacenando en el subsuelo. Eso es lo que se conoce como napa de agua o acuífero natural. ¿Sí? Acá es muy importante, es más, la mayoría de las fincas y demás tienen un sistema de riego con pozos de agua. ¿Sí? Acá es re común. ¿Sí? Acá en Mendoza creo que es la única provincia que tiene una ley de protección de acuíferos naturales, por lo tanto es obligatorio sí o sí aislarlos y protegerlos. En otras provincias no, acá sí. Pero bueno, le da una protección a los acuíferos y además evita que a la hora en la que estoy produciendo el petróleo entre en contacto con todas las capas de roca. Primero que nada porque algunas rocas son porosas y permeables y me van a quitar petróleo y yo no quiero eso, yo quiero producir lo más que pueda. Y en segundo lugar, es un poquito más consciente poner una cañería. ¿Por qué? Porque evito contaminación. Ya está, o sea, no. Antes no se ponía cañería, se producía como se producía y contaminaba y me calentaba un carajo, ¿entiendes? O sea, estaba bien y no estaba bien. Está bien, era una época media antigua, la gente no conocía mucho el término contaminación, pero hoy en día es algo a tener en cuenta. Entonces por eso es importante también colocar una cañería. Bien, habíamos hablado del casing. El casing es básicamente la cañería, eh, es como el rey de las cañerías de tubación. O sea, siempre se entuba con casing. ¿Qué es un casing? Un caño que tiene, como lo ven ahí, por lo general tiene doble rosca macho, ¿sí? Una rosca muy chica, y entre ellos se tienen que unir con cuplas. Y el casing tiene la particularidad de que es de 4,5 pulgadas para arriba, el diámetro del casing. O sea, no existen casing de 3 pulgadas, no existe. Eso ya es un tubing, no es un casing, ya lo vamos a ver más adelante. El casing sí o sí es de 4,5 pulgadas para arriba. Bien. Es más, 4,5 pulgadas está ahí, medio discutido. Algunos dicen que puede ser un casing, otros dicen que no. Así que, pero bueno, es de ahí para arriba. Están fabricados con muchos tipos de acero, como cualquier cañería. Y en función del tipo de acero con el que están fabricados es cuánto va a aguantar el casing. Esa era la forma en la que llamábamos al casing. Primero se coloca el diámetro externo, recuerden, el diámetro externo. ¿Sí? Luego se coloca el libraje, es decir, cuánto va a pesar por unidad de longitud. En este caso por pie, cuántas libras por pie pesa este casing. Luego el grado de acero y por último el tipo de rosca que utiliza. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de rosca. Parece una locura, ustedes dirán, bueno, una rosca es una rosca, pero en realidad hay muchos tipos, están la LTC, la RTC, y después 4 o 5 tipos de rosca más que se utilizan bastante en Argentina. Entonces, ¿por qué es esto importante? Y porque yo no puedo enfrentar un LTC con un RTC porque las roscas de las cuplas no van a coincidir, ¿se entiende? Perdón, justo se cortó como estaba explicando. Me olvidé decirles que se iba a cortar.
Bien, entonces como les estaba comentando, no sé si se ve bien o si se traba, porque me parece que me está dando medio trabajo. Se ve bien, se escucha bien también. Va, por lo menos yo. ¿Se me está escuchando? Ah, va. Se me había cancelado, se me había silenciado, no sé por qué. Bien. Me parece que hay un problema con el programa que ocupo para grabar las clases. Les comento desde ya. Así que es probable que tengan problemas con la imagen. El audio va a estar, pero la imagen me parece que no. Aún así recuerdo que es un repaso, así que mucha... Bien. Seguimos entonces. Cualquier problema que tengan, que vean o algo así, me avisan. No, está dando error. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, ¿qué pasó? No, no tiene, bueno, sí tiene algo que ver con esto, pero si quería hacer una pregunta, ¿algún día vamos a ir a visitar algún pozo, a tener alguna práctica, algo así? Por lo que tengo entendido, yo solamente les doy la teoría, pero por lo que tengo entendido, el instituto les ha comentado de que sí van a tener prácticas. Realmente no sé qué prácticas pueden llegar a tener, pero al final del cursado, una vez, digamos, aprobado todo, ahí sí podrían llegar a tener prácticas. Bien, entonces como les decía, el casing. Ya estábamos hablando del tipo de rosca que si tengo dos tipos de rosca distintos es muy difícil acoplarlos. ¿Sí? Y después, bueno, las cañerías. Les había comentado que en primer lugar se tiene una bodega con un cellar. El cellar es un pequeño caño corto que no cumple la función de una cañería, sino que sirve para poder instalar la salida lateral, el caño este que les había mencionado, y poder tener circuito de lodo. Sin ese caño de salida lateral, yo no tengo circuito de lodo. Así que el cellar es muy importante para la primera etapa de perforación. Y después no me sirve, pero para la primera etapa es importante. Después teníamos la cañería guía, que es, digamos,
esta cañería que en primer lugar permite aislar los acuíferos naturales, es por eso que se cementa totalmente, y luego también me permite, por ejemplo, armar la boca de pozo. Esta cañería tiene que tener mayor resistencia porque es la que me va a soportar todos los otros caños, ¿sí? Etcétera, etcétera. Luego la cañería intermedia no es obligatoria, se utiliza solamente en los casos en los que yo tenga algún problema o que necesite una cañería intermedia por X motivo. Pero si ese X motivo no aparece, no es necesario utilizar cañería intermedia. Y luego la cañería de aislación, que es la cañería que, digamos, es obligatoria, sí o sí. Y la función de esa cañería es la de aislar la zona productiva del resto del pozo y del resto de las rocas o del resto de las formaciones rocosas que yo ya he atravesado con el pozo. Recordarles que el pozo se perfora, entuba y cementa por etapas. Eso quiere decir que primero se perfora la etapa guía, se entuba la etapa guía y se cementa la etapa guía, y luego con un trépano más chico se sigue perforando la etapa intermedia, se entuba y se cementa, y luego la etapa de aislación se entuba y se cementa. Por eso tiene esta forma telescópica característica del pozo petrolero. Si ustedes lo ven, parece un telescopio, o un catalejo que se llama, eso que se estiran así, igual, tiene esa forma. Y luego, bueno, el liner es una cañería un poco especial, es una cañería que, fíjense, es la única que no sube hasta la superficie, es la única que no va colgada del cabezal colgador que se encuentra, o el cabezal conjunto empaquetador, que también se llama, que se encuentra en la boca de pozo, ¿sí? El liner se cuelga de la última cañería entubada y cementada. Sirve por lo general cuando yo tengo que agrandar el pozo luego de que ya lo he hecho, por X motivo también. Por ejemplo, descubrí que más abajo tengo una zona productora que es un poquito mejor de la que yo pensaba, entonces puedo extenderme en la perforación. Y en vez de poner un caño entero, pongo una porción de caño colgada del fondo y ahorro un montón de dinero. Esa es la idea. Bueno, hay muchos tipos de liners, ya lo hemos visto. El drilling liner que sirve como intermedia, liner de producción que sirve como cañería de aislación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después, bueno, la maniobra de intubación, vamos a verlo hasta la maniobra nomás. La idea era repasar el pozo. ¿Por qué se repasa un pozo? A ver, yo estoy perforando, voy a sacar el pozo, voy a sacar, perdón, la sarta, y por lo general el pozo no tiene un perfil perfecto, ¿sí? El pozo suele presentar bastantes problemitas, ¿sí? Se tiende a desmoronar bastante, hay poco revoque, perdón, no hay mucho, hay poco. Eso quiere decir que el pozo tiende a caerse, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esto a mí me entorpece la intubación, entonces es importante repasarlo. ¿Qué significa repasarlo? Bueno, saca la sarta y la vuelvo a meter, es como si lo reperforara, ¿se entiende? Así de simple. Una vez hecho el repaso del pozo, se puede hacer algún perfil en caso de necesitarlo. En caso de haber hecho el perfil, luego se hace una circulación de lodo. Esto me ayuda a generar más revoque. El revoque quiere decir lodo que se mete en las paredes del pozo y me genera un revoque como el revoque de cemento, ¿sí? Es igual. El revoque de la construcción es igual. Pero con químicos. Entonces, este revoque evita que el pozo se desmorone. Y una vez hecho eso, se entuba directamente. Se va metiendo casing por casing, de uno a la vez. Y una vez que llega al fondo, listo, quedó entubado. ¿Sí? Y ya está. Y una vez terminada la intubación, tenemos que pasar a la cementación, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, estos gráficos, fíjense, estaban en el práctico, ¿sí? Dato curioso que les voy a comentar respecto de estos gráficos es que, por ejemplo, había una pregunta que decía que la tracción se hace cero en el final. Y no, la tracción no se hace cero, es mínima en el fondo del pozo, pero no se hace cero.
la tracción nunca es 0. ¿Por qué? Porque inclusive una porción muy chiquita del caño en el fondo del pozo está soportando todavía su propio peso, así que en cierta manera está traccionando. Es una cosa física media extraña, pero nunca es 0. ¿Sí? Y otra cosa, la presión de colapso va aumentando a medida que mueve al fondo del pozo. ¿Sí? ¿Cómo hago para contrarrestarla? Fácil, llenando el casing, lo que me permite a mí aumentar la presión interna, y esa presión interna contrarresta la presión de colapso. ¿Sí? Fíjense que la presión interna también disminuye con la profundidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda de lo que hemos estado hablando? Perfecto. Ya por último, la boca de pozo bridada, por último esta unidad. La boca de pozo bridada es también llamado conjunto empaquetador, colgador empaquetador. También se le llama boca de pozo. No tiene grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es la boca de pozo? Cada uno de los casing que yo les mostré en esta figura, ¿sí?, tienen que ir, luego de estar cementados, se los estira y se los cuelga desde arriba, es decir, se los deja agarrados desde la parte superior. ¿Quién los agarra? El conjunto colgador empaquetador, ¿sí?, esta boca de pozo. Tiene bastantes secciones, ¿sí? Por cada cañería que yo agrego, aparte de la... Este está soldado a la cañería guía. Y además me cuelga la primer cañería, que sería la intermedia, por ejemplo. Por cada cañería que yo agregue luego de esas, tengo que agregar una sección más, ¿sí? Estas secciones se llaman A, B, C, D, E y dependiendo de la cantidad de caños, ¿sí? Hay una pregunta muy común que se suele hacer en algunos exámenes, en algunos cuestionarios y demás, que es: ¿yo puedo saber cuántos casing tengo con exactitud mirando la cantidad de secciones en la boca de un pozo? Y la respuesta es no, no puedo saber. ¿Por qué? Porque la boca de pozo a mí solamente me permite saber cuántos casing tengo colgados, pero no puedo saber cuántos liner tengo, porque el liner no llega hasta la superficie. Por ende, no está colgado de allí, está colgado del fondo del pozo. No del fondo del pozo, del fondo de la cañería. ¿Sí? Entonces, a esa respuesta de con exactitud, no puedo con exactitud. Sí puedo saber cuántos casing tengo colgados desde la superficie, pero no puedo saber si tengo o no tengo liner. Eso es imposible saber, ¿sí? A menos que obviamente agarre el parte del pozo y diga, ah, mira, acá tengo un liner. Sí, obvio, porque estoy viendo lo que se conoce como la ficha médica del pozo, o sea, una ficha que me da todos los detalles del pozo. Si ahí dice que tengo liner, es porque tengo liner, pero a simple vista yo no puedo saber. Bien, y ya por último vamos a darle un repaso muy general a cementación. ¿Por qué digo muy general? Porque los aditivos no los vamos a ver de nuevo, porque creo que no hay preguntas de aditivos en la autoevaluación, así que no hay problema. Bien. Objetivos de la cementación. Básicamente, para redondear el tema de los objetivos, la cementación es un complemento de la intubación, ¿sí? Si yo entubo un pozo, evito que se desmorone, y no. ¿Por qué? Porque entre el caño y la roca todavía queda espacio, así que se me va a desmoronar. Me da integridad, pero no del todo. Entonces, ¿cómo hago para poder resaltar, para poder aumentar estas bondades que me da un casing? Fácil, lo cemento. Al cementarlo, yo hago que el casing se una a la roca y formen una unidad. Casing, cemento, roca es como un solo elemento. Entonces, ahí sí le doy integridad al pozo.
ahí sí le doy estabilidad, ¿sí? Ahí sí puedo aislar las zonas, ¿se entiende? Dentro de las cañerías, recordar que la única cañería, la única cañería que se cementa totalmente es la cañería guía. Es la única. Fíjense, está cementada totalmente. La intermedia se cementa solamente la zona problemática. Y acá está, zona problemática. Por ejemplo, una zona que me empieza a chupar todo el lodo. La tengo que cementar. ¿Sí? Aparte de la intermedia, es importante cementar. ¿Por qué no la cemento entera? Y porque no tiene sentido. ¿Sí? Y luego la cañería de aislación, que en este caso solamente se cementa la zona productiva. Nada más. ¿Bien? Perfecto. Por el tema del cemento, hemos visto que cómo hacía para subir, con presión. ¿Sí? Yo mando el cemento por el interior del casing. ¿Sí? Mando el cemento por el interior del casing. Y cuando llega al fondo del pozo, como yo le sigo dando presión desde arriba, tiende a subir por los costados del casing. ¿Por qué? Y bueno, porque ese espacio está no vacío, tiene lodo, pero me desplaza el lodo porque las bombas de cementación son bombas con muy alta presión. Habíamos hablado un poco. Esperen, voy muy rápido, me parece. ¿Alguna duda? Hasta acá, algo que quieran consultarme del cemento. ¿Esto ya lo resolvieron esto es parte de un cuestionario? Sí, esta es la última clase que vimos antes del receso. El día 22 la vimos, creo, si no me equivoco. 22, 21, por ahí. No, sí, 22. Porque 24 fue jueves, así que 22. Voy a tener que hacerlo porque yo no lo hice, pero Está oye, bien, no está estuve en bien. la última clase. Está bien, recuerden que los cuestionarios no tienen fecha, ¿sí? Pero les recomiendo que lo haga antes de hacer la autoevaluación, porque van a haber algunas preguntas que son muy parecidas, entonces, si resolvió el otro anterior. Eso también se los comento ahora. A la hora de hacer la autoevaluación, les recomiendo que vean un poquito los cuestionarios que ya han hecho. Denle una mirada, porque pueden verla, cómo lo han resuelto. Mírenlo, fíjense en qué se equivocaron, cuáles son las respuestas correctas. Ahí les estoy tirando una ayuda. Fíjense porque hay muchas preguntas que son parecidas. Bien, el tema del cemento. ¿Qué cemento se utiliza? Es un cemento especial para la perforación petrolera. Nosotros conocemos, como ya se los había mencionado, el cemento Portland, que es el cemento de construcción. Cemento que además de agua se le puede añadir ripio y arena para darle otras propiedades. Bueno, este no. Este se le agrega agua, cemento y nada más. La norma API, que es la norma como las normas ISO, las normas IRAM y demás, pero del petróleo, que me establece cómo tengo que hacer el cemento. Todas las normas del cemento del petróleo están formuladas para el cemento más agua, nada más. Es la combinación de cemento y agua. ¿Le puedo agregar químicos? Sí le puedo agregar químicos, pero la norma no especifica cómo puede llegar a reaccionar cada tipo de cemento con determinada cantidad de químicos. Por eso tengo que hacer ensayos antes de ir al pozo para ver cuántos químicos le puedo agregar al cemento a esas profundidades, a esas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese tipo de roca. ¿Ven? Perfecto. Los cementos son un montón. En Argentina solamente se fabrica el cemento tipo A, que es un cemento que se utiliza para cañerías de baja profundidad, y el cemento tipo G, que es un cemento que se utiliza para cañerías de mayor profundidad y que tiene un muy buen rendimiento cuando yo le agrego muchos químicos o muchos aditivos. ¿Sí? Perfecto. Acá habíamos hablado algo de los ensayos de laboratorio, no los vamos a repasar porque no
no tiene mucha importancia realmente. Pero recordarles que es importante realizar ensayos de laboratorio para cada pozo al que yo voy a ir a cementar. ¿Bien? ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar, la norma API no me especifica cuántos químicos le tengo que agregar. ¿Por qué? Y porque depende básicamente de cada pozo es único, entonces no puedo hacer una norma, porque cada pozo es único y se comporta distinto, y puedo llegar a perder más agua en uno que en otro, y el cemento tiene que ser más denso en uno que en otro, y le tengo que agregar esto y en el otro no me hace falta, entonces no tiene sentido. Las normas API son solamente para cemento-agua, la combinación de los dos. Y si yo le quiero agregar químicos, sí o sí tengo que hacer ensayos para poder determinar en las condiciones del pozo cómo se va a comportar mi cemento. ¿Bien? Bueno, y después los aditivos. No vamos a entrar en el detalle de cada aditivo porque eso ya lo vimos también en la clase anterior. Pero comentarles que un aditivo es simplemente un compuesto químico que se le agrega al cemento para darle algunas propiedades. Por ejemplo, un ejemplo nomás, el primero, es un retardador de fragua, es decir, ayuda a que el cemento tarde más en fraguar, tarde más en secarse. ¿Okay? ¿Por qué? Y porque a veces que los pozos son muy profundos y que mi cemento fragua muy rápido y me quedo con la mitad del cemento dentro del casing y no me sirve la cementación esa. Entonces, para pozos muy profundos es importante agregar un retardador, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay un montón, fíjense todo lo que estoy pasando. Hay un montón. Pero, como les dije, eso está en la clase anterior, si quieren ir y verlo, no hay problema. Luego teníamos los trenes de fluido. Yo les había comentado que, si bien cuando hablamos de cementación, lo importante es el cemento, porque es lo que a mí me va a cementar, valga la redundancia. También hay otras cosas que meto, no que puedo, sino que tengo que meter con el cemento. En primer lugar, los colchones lavadores, que ya los vamos a ver. Después una serie de tapones, tapón blando y tapón duro, que son unos elementos de goma, de un caucho muy resistente. Luego una lechada removedora. Esta lechada básicamente es una especie de cemento de sacrificio. Es el cemento que va antes del cemento que voy a utilizar. ¿Por qué? Y porque me ayuda a, digamos, impregnar la zona con un cemento para que la cementación que viene detrás quede bien fija. Me ayuda a limpiar también. Entonces, sirve para eso. Y ya por último, bueno, el tapón duro que ya les mencioné, y ya después el fluido de desplazamiento. ¿Sí? Les había comentado que en algunos casos se suelen cambiar estos dos elementos y quedaría de esta manera. ¿Sí? El tapón blando antes del colchón lavador. Para mí el mejor es este. ¿Sí? Para mí este es el mejor. Pero bueno, cada loco con su tema. Esto depende mucho de la empresa de cementación, del ingeniero a cargo, de cómo lo quieran hacer. No hay problema con eso. Tapones. ¿Qué es un tapón? ¿Qué función cumple un tapón? Básicamente dividirme dos fluidos. ¿Sí? Lo que esté, al tener un tapón de goma, lo que esté por debajo del tapón, ¿sí? Lo que esté por acá debajo del tapón, no va a entrar en contacto con lo que esté por arriba del tapón. ¿Sí? ¿Sí? Así de simple. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos tapones? Primero que nada el rojo. El rojo siempre es el tapón blando. Mientras que el negro siempre es el tapón duro. ¿Sí? Esto es siempre así. ¿Por qué? Para evitar confusiones. Simple. Puede que no sea rojo y que sea medio naranja. Bueno, no hay problema. La cosa es que uno es negro y el otro es rojo-naranja. Bordeaux. Pero esos tonos de color. ¿Sí? Siempre. ¿Qué diferencia tiene el blanco con respecto al duro? Muy simple. El blando tiene una pequeña membrana que si yo le doy presión se rompe, que sería esta que viene acá. ¿Sí? Si yo le doy mucha presión con el fluido que está por encima, se rompe el tapón blando en la parte interna, entonces me genera un pequeño conducto para que pase el fluido. Mientras que el tapón duro, no, el tapón duro yo le doy presión y no se rompe por nada. ¿Sí?
es imposible que se rompa. La función que cumplen los tapones entonces es la de separarme dos tipos de fluido distintos, que es básicamente una de las funciones que también cumplen los colchones lavadores. Me separan distintos tipos de fluido. Pero no es la función principal. La función principal de un colchón lavador es la de limpiar, la de lavar la zona. ¿Por qué? Porque por la zona del pozo y el casing y demás ha habido mucho lodo. Y el lodo suele dejar mucha suciedad, ¿sí? No necesariamente suciedad del pozo, sino que puede ser parte de los químicos del lodo que se desprenden del lodo, ¿sí? Entonces, hay dos colchones, el mecánico y el químico. ¿En qué cambian? En la forma de lavar que tienen. El colchón mecánico es un colchón que lava tipo lavarropas, ¿sí? Lava debido a las turbulencias que se generan en el fondo del pozo. Entonces esto me permite desprender la suciedad de las paredes y se la lleva el colchón mecánico. Pero ¿qué pasa? El colchón mecánico tiene un problema y es que limpia muy bruscamente, limpia de forma muy bruta, ¿sí? Entonces yo necesito una limpieza un poquito más delicada. Y es allí donde entra el colchón químico, que realiza limpiezas a través de reacciones químicas. Nada más. Genera disoluciones, genera enlaces de muchos tipos con las distintas moléculas de la suciedad. Entonces es un poco más complejo, pero genera una limpieza un poco más sutil. ¿Cuál ocupo? Los dos. Se ocupan los dos. Es más, se suelen ocupar en conjunto. Primero el mecánico y después el químico que va de atrás puliendo la limpieza, ¿sí? Y además puedo agregar otro tren de colchones lavadores, no hay problema, puedo mandar la cantidad que yo quiera, pero por lo general se mandan de a pares, mecánico y químico. Luego, herramienta de cementación. No vamos a entrar mucho en detalle acá porque es muy probable que les aparezcan algunas imágenes nada más. Esto es una cabeza de cementación que me ayuda a contener los tapones. Luego tenemos centralizadores que me ayudan a centrar la cañería para que el anillo de cemento sea lo más parejo posible. Luego una canasta que se utiliza por lo general cuando quiero cementar cañerías guía, que es como un paraguas invertido, imagínense. Entonces el cemento pasa, donde el cemento quiere volver, la canasta se abre y evita que el cemento vuelva, ¿sí? Y unos rascadores que me ayudan a limpiar, ¿sí? Y el zapato que es una herramienta que me ayuda a cementar, ¿sí? El zapato está para que el tapón, tanto el blando como el duro, hagan contacto con él y de esa manera no sigan avanzando, ¿sí? Esa es la función del zapato. Y luego teníamos el camión bulk, que es este. Esto es importante porque en el práctico había un par de imágenes. Este es el camión bulk, el que está arriba. El camión bulk tiene la función de... Perdón, lo hice de otro color. El camión bulk tiene la función de almacenar el agua para poder, digamos, generar el cemento en el pozo. Mientras que el camión cementador, el que tiene las bombas y todos los elementos para poder meter el cemento al pozo, ¿sí? Bien, y ya por último la maniobra de cementación, que se las voy a explicar, pero primero quiero ver si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, lo que sea. Sigo entonces. Miren, para la maniobra de cementación vamos a utilizar este tren de fluidos, que es el que me gusta, ¿sí? Colchones lavadores, luego tapón blando, etc. Bien, en primer lugar, esto que ven acá es una cabeza de cementación. Vamos a agrandar un poquito. Esto que ven acá es una cabeza de cementación, o cabezal de cementación, como le quieran decir. Esto va fijo al casing que yo quiero cementar, ¿sí? El casing está fijo acá, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es abrir la válvula 1. Todo lo demás está cerrado. Entonces, al abrir la válvula 1, yo puedo pasar los colchones lavadores por acá, ¿sí? Mando todos los colchones. Primero el mecánico, después el químico y después, si quiero mandar, otros más. Pero sí o sí, mecánico y químico y después lo que yo quiero.
Bien, los mando por ahí. Una vez que ya dejé de mandar los colchones lavadores, se manda detrás la lechada removedora y el cemento. O sea, y la lechada principal. Pero hay algo que tener en cuenta, y es que ahora yo tengo que abrir la compuerta 1, la válvula 2 y cerrar la válvula 1. Entonces, el cemento va a querer ingresar por acá y no va a poder. Así que va a tener que subir y va a ingresar por acá. Una vez que ingresa por acá, como esta compuerta está abierta, el tapón blando se va a ir hacia el fondo, ¿sí? Se va a ir hacia el fondo. Entonces, fíjense, van los colchones y después con este mecanismo de apertura y cierre de válvula hago que vaya el tapón blando seguido de las lechadas. El tapón blando va a llegar al zapato, se va a romper y la lechada ahora va a poder pasar por el interior, ¿sí? Que luego va a subir por las paredes del pozo, por supuesto. Y una vez que ya mandé la lechada, se manda el fluido de desplazamiento, que suele ser lodo. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que ahora tengo que abrir la compuerta 2, la válvula 3 y cierro la válvula 2. Entonces, el fluido de desplazamiento ahora va a pasar por acá y me va a mover el tapón duro. Y el tapón duro, fíjense, me sirve de separación entre el fluido de desplazamiento y el cemento. Entonces, de esta manera no se me contamina el cemento. Cuando el tapón duro llega al tapón blando, yo le voy a dar presión desde arriba y no va a pasar nada porque el tapón duro no se rompe, entonces yo voy a marcar un aumento en la presión altísimo. Eso se nota mucho en la superficie en el medidor de presión. Cuando la presión aumenta, listo. Llegué al final de mi etapa de cementación y en caso de tener un zapato flotador, le quito la presión y cierro el pozo y espero que frague el cemento. Y en caso de no tener zapato flotador y tener un zapato guía nada más, tengo que dejar el pozo con una mínima presión para que el cemento no vuelva hasta que frague el cemento, ¿sí? Por lo general se le va quitando presión de a poco para evitar que se hinche el pozo y cuando ya quite la presión de golpe vuelva a su estado normal y me rompa todo el cemento, se me resquebraje entero. Bien, y eso sería toda la parte de cementación, si no me equivoco. Sí, señor. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentarme? Buenísimo, entonces. Bueno, como les comenté hace ratito, la clase lo voy a tardar en subir un poco porque voy a tener que unir los dos videos. No me va a quedar otra. Así que paciencia, por favor. Y la autoevaluación, también sean pacientes, no se desesperen. Va a estar habilitada como 2 semanas, un poco más. Y una vez que ingresen, es un cuestionario normal, ¿eh? Va a decir autoevaluación, ustedes se meten en un cuestionario como los que han hecho, con la diferencia que tiene más preguntas, tiene 20 o 10, si no me equivoco. Creo que tiene 10. Y si no, bueno, ahí, entre 10 y 20. Pero tiene la particularidad de que una vez que inicien el cuestionario, van a tener que resolverlo en X cantidad de tiempo, que me parece que es 1 hora o 1 hora y media, ¿sí? Si no lo resuelven en 1 hora, automáticamente se envía, o sea, se les corta el examen y se corrige hasta donde han hecho, automáticamente, como todos los cuestionarios, ¿sí? Considerando las respuestas no respondidas como que están mal. ¿Bien? Esto se los hago para que vayan entrando un poco en panorama porque el examen final es así, pero con casi 60 preguntas, ¿sí? Por eso les comento. Es bueno que vayan entrando, digamos, en ambiente, que vayan viendo cómo es el sistema, cómo se maneja. ¿Y a partir de cuándo se puede hacer ya la autoevaluación? Creo que la voy a habilitar ahora o mañana. Uh-huh. Así que la pueden hacer cuando ustedes gusten.
Claro, es para ya irlo haciendo con respecto a lo que hemos estado repasando hoy para que no se nos olvide. Claro, sí, sí, por eso. Es más, ahora termina la clase y la habilito, la habilito. Sí, se Bueno, habilita en 2 minutos, no pasa nada. Yo les aviso por el grupo cuando esté habilitada, ustedes la hacen cuando quieren. Se los voy a dejar habilitada claro. como por 2 semanas para que ingresen y la hagan. Pero recuerden que va a tener tiempo, eso también es importante. Una vez que ingresan a hacer el cuestionario, el tiempo empieza a correr y si ustedes se salen, el tiempo sigue corriendo. Así que Ujú. no entren para ver Como en la facultad. ¿Cómo? Es como en la facultad. Claro, A mí me exactamente. ha pasado, profe, por eso le digo. Sí, sí. A Me ver, ha pasado que me ha llevado materia claustro por justamente el examen final no poderlo rendir porque se cortaba el internet o algo así claro. y me tenía que llevar la materia, pues. Si, No podía rendir del final y ya está. si Ya ustedes perdí la tienen, materia. si ustedes tienen algún problema con su internet y se les llega a cortar, avísenme y yo puedo hacer que lo hagan de vuelta. ¿Sí? Ujú. Avísenme. Obviamente que sean sinceros, a ver, no, si les fue mal no me digan, che, se me cortó internet y la quieren hacer de vuelta. Si les fue mal no pasa nada, Claro, ¿sí? es Pero, más, las notas le llega a ustedes, sí, ¿cierto? sí, 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 yo tengo un registro de todas las notas. Uy, todavía está la mano. Sí, no se hagan problemas, si no pasa nada. Pero es Ah, importante que, o sea, es para que lo hagan consciente, para que más o menos se vayan acostumbrando. ujú. Así que bueno, pero si no hay ninguna duda, terminaríamos acá. Les voy a subir la clase lo más pronto posible y les voy a habilitar ahora la autoevaluación para que la puedan hacer cuando quieran. Bueno, bueno, Así que bueno, si no hay dudas, nos veremos entonces el sábado que viene, perdón, el martes que viene, el martes, ¿qué? el Profe. martes. El Y, sábado tenemos otro curso. y si tienen alguna duda, me preguntan respecto a la autoevaluación, no hay problema.